exige a Israel un alto el fuego definitivo en el Líbano para concretar el acuerdo de paz anunciado por Estados Unidos. Sin embargo, Benjamín Netanyahu rechaza retirar las tropas, argumentando la seguridad de sus conciudadanos. Profundizamos en la huella espiritual que deja la visita de León XIV a España y su importancia para revitalizar la iglesia junto a un sacerdote evangelizador digital. Conocemos la agenda del Papa en las próximas semanas, que prometen ser intensas. Un sacerdote en Pakistán denuncia que las redes del crimen organizado explotan la vulnerabilidad de las jóvenes cristianas ante la pasividad y lentitud de las autoridades locales. El Papa León XIV bendice las primeras piedras de 18 futuras parroquias en Madrid y el párroco de una de ellas comparte sus anhelos. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto como siempre estar contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos las noticias desde Suiza en el segundo día de la cumbre de los 7 líderes de las economías más desarrolladas del mundo, desde donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en los resultados positivos de un entendimiento logrado hace poco con Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, documento que está por firmarse este viernes en Suiza, según anunció. Veamos cómo informó EWTN News Nightly del acontecimiento para poner fin a las hostilidades que tuvo un grave costo de vidas y consecuencias económicas para el mundo por el bloqueo del transporte global del petróleo. El presidente Donald Trump, que acaba de cumplir 80 años y que regresa de una gran pelea de artes marciales mixtas UFC en la Casa Blanca, el fin de semana llegó a Francia con un fuerte impulso de cara a las conversaciones del G7. Esto ocurre mientras empiezan a surgir algunos detalles de lo acordado en el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Dando la mano al presidente francés Emmanuel Macron y hablando sobre Irán, el presidente Trump actualiza a los periodistas sobre un aspecto clave. El acuerdo ya está firmado y el estrecho ya está parcialmente abierto. Como saben, están buscando algunas minas que ya han encontrado. Pero básicamente, los barcos están empezando a salir. El viernes estará completamente abierto. El presidente Trump ha tenido un marcado desacuerdo con Macron y otros líderes por no haberles consultado antes de tomar la decisión de entrar en esa guerra. Hoy el presidente francés se muestra optimista. Creo que este domingo se acordó algo trascendental, la paz con Irán, y es muy importante porque, en primer lugar, volverá la cuestión nuclear, que es un asunto de gran importancia para la paz en todo el mundo. El memorando da 60 días para decidir qué hacer con las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán y su programa nuclear. Y lo principal es que Irán no tendrá un arma nuclear. Estuvieron totalmente de acuerdo con eso. Y con una estricta supervisión no tendrán un arma nuclear, que es de lo que se trataba todo. El presidente Trump dijo que no habrá alivio de las sanciones para Irán a menos que cumplan con lo que deben hacer y se comporten adecuadamente. En cuanto a cuándo se publicará el texto del memorando de entendimiento, creo que muy pronto, porque es un documento muy importante. No es como el documento de Obama, que era terrible. Quiero que se publique muy pronto. Diría que en algún momento después del viernes. La guerra contra Irán, liderada por Estados Unidos, que inició en febrero, tuvo como aliado a Israel con el objetivo de llevar a Irán a un desarme nuclear. Si bien Israel respeta la decisión del presidente Trump, expresada en un acuerdo de entendimiento con Irán para terminar la guerra en Medio Oriente, otra es su posición sobre el enfrentamiento que ejecuta en el Líbano contra el grupo terrorista socio de Irán. Veamos. Ali Haidar y Ali Farran vuelven al sur del Líbano tras el acuerdo que Estados Unidos e Irán firmarán el viernes por el fin de la guerra. Este solía ser nuestro hogar, el hogar de nuestra infancia donde tenemos todos nuestros recuerdos. Está en un estado triste, nos hace querer llorar por ello. El primer ministro israelí habló este lunes del acuerdo. Dice que se quedarán en el territorio del Líbano ocupado por ser zona de seguridad ante los terroristas de Hezbollah, aliados de Irán. Y permaneceremos allí el tiempo que sea necesario. Irán quería que nos retiráramos, pero no sucedió. Creo que nuestros amigos estadounidenses respetan esta determinación. Nos quedamos allí porque necesitamos proteger a los israelíes del norte. En nombre de su gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo este martes que el fin de los ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano es una condición para el fin completo de la guerra.
Cualquier ataque militar del régimen sionista contra el Líbano a partir de este momento, así como la ocupación continua del territorio libanés a partir de este momento, será considerado por nosotros una violación del memorando de entendimiento. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, acogió con satisfacción el anuncio del entendimiento. Espera que se concrete en pasos prácticos que pongan un fin definitivo al ciclo de violencia. En la cumbre de los líderes mundiales en Francia, esta mañana, el presidente Donald Trump criticó a Israel. Sin los Estados Unidos no habría Israel. Sin mí no habría Israel. El Líbano solía ser un gran país. No tienes que derribar un edificio de apartamentos cada vez que buscas a alguien. Y no todos son Hezbollah. Ante la noticia, los precios del petróleo siguen cayendo, pero los inversionistas aún muestran un optimismo cauteloso frente al acuerdo, informa la BBC. Ahora nos vamos hasta el Vaticano para conocer cómo será la agenda del Papa en las próximas semanas. Los pontífices suelen reducir la agenda pública en julio y la verdad es que podemos señalar que a León XIV le esperan 2 semanas intensas, informa nuestro corresponsal Javier Romero. En el Vaticano habrá mucho movimiento en la segunda mitad de mes. El jueves, León XIV recibirá al presidente de Perú, José María Balcázar, quien está claro que le invitará a visitar el país. Después de España, los únicos viajes confirmados por el Vaticano hasta ahora son la visita al microestado de San Marino en agosto y Francia en septiembre. Y hablando de viajes, León XIV en junio también retomará sus desplazamientos por Italia. El sábado visitará Pavía, donde están los restos de San Agustín. Es probable que las catequesis generales de los miércoles se suspendan durante el mes de julio. Por eso, probablemente, la última ocasión de ver a León XIV así de cerca en el Vaticano será el 17 de junio. Además, también se ha confirmado que el día 22 León XIV visitará la sede de Roma del Programa de Alimentación Mundial para hablar ante los participantes de la sesión anual y saludar a trabajadores y sus familias. Aunque el plato fuerte está en los últimos días de mes. León XIV presidirá una de las reuniones que se han organizado para seguir los trabajos del Sínodo de la Sinodalidad y acto seguido, entre el 26 y 27 de junio, todos los cardenales han sido convocados en Roma para un consistorio en el que se reflexionará sobre temas de actualidad. Por ejemplo, ¿qué significa guerra justa en nuestros días? Es la segunda gran reunión de cardenales en lo que va de año, después de la que hubo en enero tras la clausura del Año Santo. El mes se concluirá con la celebración de San Pedro y San Pablo en el Vaticano. Son los patrones de la ciudad eterna y en esa ocasión el Papa impone los palios a los nuevos arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias. El viaje apostólico del Papa León XIV a España dejó profundos mensajes pastorales sobre diversos temas. Para ayudarnos a comprender el sentido espiritual de este viaje, nos acompaña el Padre Ignacio Amorós, director del canal de evangelización católico Se Buscan Rebeldes. Padre Amorós, bienvenido a EWTN Noticias. Bueno, muchas gracias. Siempre un placer compartir con vosotros en EWTN todas las noticias católicas y más aún cuando el Papa ha venido a España y nos ha dejado mensajes tan llenos de sentido, de caridad cristiana y con ese deseo de evangelizar. Así es, Padre. Precisamente, coméntenos qué frutos espera tras la visita del Papa a España. Bueno, pues yo creo que el primer gran fruto lo hemos experimentado estos días en Madrid, en Barcelona, en las Islas Canarias, que yo creo que ha sido la unidad y la comunión. Es decir, tenemos un Papa extraordinario, yo estoy encantado, en el que lo que quiere es unir, ¿verdad? Entonces el Papa, viendo una sociedad polarizada, ¿verdad? Y también una iglesia a veces polarizada, se ve que tiene el carisma de la unidad y aparte el ministerio petrino es fundamentalmente un carisma de unidad, es la roca, ¿no? Y por eso nos invita a alzar la mirada a Jesús, por los ojos en Jesús, y ver lo que nos une, el amor de Dios, y más que lo que nos separa, para que así podamos construir la Iglesia. Y por eso creo que el primer gran fruto que ya hemos experimentado y que esperamos seguir experimentando es la unidad y la comunión en la Iglesia y también en la sociedad. Padre, y el Papa también habló ante el Parlamento, incluso fue ovacionado por 7 minutos. ¿Por qué este encuentro fue el más mediático?
Bueno, ha sido un encuentro extraordinario. Era la primera vez que un sucesor de Pedro, un papa, da un discurso en el Congreso de los Diputados aquí en Madrid, en España, y ha sido un discurso extraordinario. Es más, yo creo que a nivel de contenido, el discurso del Congreso de los Diputados en Madrid, luego el encuentro del Madrid Arena, han sido realmente muy importantes a nivel de contenido, y luego cómo lo ha continuado en Barcelona y sobre todo en Canarias, en el que en el centro ha estado pues el mensaje que ya nos ha dado en su primera encíclica, Magnificat Humanitas, en el que recuerda la dignidad de la persona humana. Yo creo que ha sido el hilo conductor, ¿verdad?, de este viaje, y ha querido escoger el Congreso de los Diputados de España, una gran metrópoli en Europa que también es puente con América, para poder dar ese mensaje que ha sido verdaderamente para todo el mundo, y recordar la dignidad de la persona humana desde su nacimiento hasta su ocaso natural, la dignidad de los migrantes y sobre todo esa llamada a recordar los valores cristianos que han edificado la cultura occidental en la que vivimos. Que es un llamado que ha hecho a España, a Europa, pero también al mundo entero, ¿no? Porque el tema de la situación de los migrantes es algo global, padre. Totalmente. Bueno, yo estoy enamorado y sigo a Jesucristo, que fue un migrante, ¿verdad? Y que fue un refugiado. Al poco de nacer querían matarle. Y por eso el Papa también nos ha hecho reflexionar a todos, ¿no? ¿Qué tipo de humanidad estamos construyendo si suceden este tipo de situaciones, ¿no? Y por eso, bueno, es una llamada a volver a la humanidad. Realmente vivimos una sociedad con las redes sociales, con la cultura digital, en el que es muy fácil caer en eso que el Papa en la encíclica ha hablado del transhumanismo, ¿verdad? El como buscar todo perfecto, y dice, no, también nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad es parte de nuestra naturaleza humana, y es lo que nos hace verdaderamente humanos, esa compasión con el otro. Y por eso yo creo que por eso ha tenido tantos detalles de cercanía y de humanidad. Bendecía a los niños, abrazaba a las personas. Todos sus gestos han estado llenos de humanidad, y nos ha recordado que nuestro Dios y Señor Jesucristo era perfecto Dios y perfecto hombre. Es el que mejor ha vivido la humanidad, perfecto hombre, y por eso yo creo que ha querido recordar esto no solo aquí en España, sino a todo el mundo. Y ese cariño tan grande que se ha mostrado, bueno, de parte del Papa, ¿no? Y también de los españoles hacia el Papa. ¿Qué cree usted, en una sola palabra, que ha querido sembrar el Papa en los corazones de los fieles españoles? Bueno, yo tuve que decir una palabra, es Jesucristo, ¿no? El Evangelio, la alegría del Evangelio, y por eso ha venido a confirmarnos en la fe. Realmente, bueno, pienso que el Papa tiene un equilibrio católico extraordinario, en el que con fuerza, con valentía, transmite el Evangelio, los valores del Evangelio, que yo creo que el Papa ha revitalizado la fe de los católicos y nos ha enviado ¿a qué? A evangelizar. Recordando que nuestro Dios no es un Dios lejano al que no le importemos, sino un Dios cercano, que nos ama con locura, que tiene corazón y nos invita a corresponderle también con una vida de amor y de entrega a los demás, y así construir el reino de Dios. Pedimos entonces, Padre, por estos frutos que ha dejado la visita del Papa León XIV a España. Padre Ignacio Amorós, director del canal de Evangelización Católico Se Buscan Rebeldes, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y Dios os bendiga. Y al concluir el Papa León su encuentro con los voluntarios de los actos celebrados en su viaje apostólico a España, a su paso por Madrid, hace una semana bendijo 18 primeras piedras de tantas otras parroquias que se construirán dentro de poco en las 3 diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas habló con el párroco de una de ellas. Daniel Navarro fue un joven ingeniero de telecomunicaciones que desarrolló hasta los 33 años una trepidante carrera profesional en Londres. Tras un proceso de conversión, dejó novia y trabajo e ingresó en el Seminario Conciliar de Madrid. Sacerdote desde hace 12 años, comparte sus impresiones y anhelos tras la bendición de la primera piedra por el Papa León XIV, junto al terreno en el que se edificará el nuevo templo. Bueno, a ver, el hecho de que lo bendiga el Papa principalmente a mí me da lo que es la universalidad de la Iglesia, es decir, una misión que no es mía, pues es como una corroboración de toda la identidad, tanto sacerdotal como de pueblo de Dios, como la misión en Valdebebas, ¿no? O sea, que está respaldado por el Señor mismo, que está representado en Pedro, ¿no? El padre Daniel defiende que la construcción del reino de Dios no empieza por un templo, sino por la gente, y que la elección del Señor, en este caso, en un barrio joven, tiene profundidad teológica. Porque estoy en Valdebebas, un barrio joven, que en la parroquia prácticamente no hay defunciones, no hay funerales, hay alguno de vez en cuando. Pues se construye sobre los enfermos, porque voy al Hospital Zendal, que lo tengo aquí en Valdebebas, también me voy al Hospital de Sanitas
Y en ambos hospitales, curiosamente en los dos, son enfermos terminales. Mi propia espiritualidad, mi persona sacerdotal y la parroquia se fundamenta, y esto lo tengo comprobadísimo, la fuerza que saco es precisamente de ellos. En una zona en plena expansión, donde pronto se levantará un centro comercial y un instituto, la construcción del nuevo templo supondrá un desembolso importante por encima de los 5 millones de euros. Me preocupa poco porque yo sé que el Señor, si quiere hacerlo, lo va a hacer a través de quien sea, porque yo soy el primero que me voy a implicar. O sea, yo cobro, cobrar, si se puede llamar así, 1.000 euros al mes más o menos, y yo sé dónde va a ir eso. Y es en la parroquia. Entonces, el mismo esfuerzo que hago yo espero que la gente lo haga, ¿no? El padre Daniel señala el lugar donde estará colocado el altar en el nuevo templo, orientado al este, y detalla algunas de sus futuras estancias. Y la parroquia va a hacer una especie de ángulo así, de tal manera que caben 600 personas. Luego abajo hay un garaje, allá hay debajo de la parroquia va a estar una sala multiusos para un encuentro con mucha gente. Ahí va a estar las catequesis con una cesta arriba. Ahí va a estar las casas de los curas con Cáritas en los despachos. En lo que hoy es un terreno yermo castigado por el sol, se edificará en menos de 5 años una nueva parroquia que tendrá una doble huella pontificia. Por un lado, será dedicada a San Juan Pablo II, y por el otro, su primera piedra ha sido bendecida por León XIV a su paso por Madrid. Desde el barrio de Valdebebas, al norte de la capital de España, informó Nicolás de Cárdenas para EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, un sacerdote en Pakistán denuncia que el crimen organizado explota la vulnerabilidad de las jóvenes cristianas ante la lentitud de las autoridades. Además, conocemos los avances de la causa de canonización de la fundadora de las Hermanas Carmelitas de Venezuela. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Los crímenes que reportamos regularmente que sufre la comunidad cristiana en Pakistán por su vulnerabilidad, por supuesto, no han pasado desapercibidos para los criminales organizados. Una red de tráfico de muchachas y de niñas que las captaba en internet para luego engañarlas y finalmente venderlas a postores que las obligaban a casarse con ellas y a cambiar de religión, ha sido arrestada, detenida por justamente la policía en Pakistán. Para tener un sentido más de cómo es el día a día de esos hermanos nuestros, hermanas nuestras, estamos con el padre Lazar Aslam. Él es un franciscano capuchino y nos habla desde Lahore. Padre Lazar, bienvenido al programa. En esta ocasión me gustaría compartir la historia de un evento reciente de 3 jóvenes cristianas, a saber, Jennifer, Kainat y Alicia. Estas 3 jóvenes fueron captadas a través de las redes sociales con falsas promesas de buenos trabajos, incluso si la señorita Kainat trabajaba en el Hospital Nacional de Lahore como enfermera y ganaba un buen salario. Les prometieron un futuro brillante, haciéndole falsas promesas, y esto las llevó a dejar Lahore e ir a Shikarpur, una zona remota de Sindh. Una vez allí fueron vendidas y entregadas a los terratenientes. Los que cometieron este crimen son miembros de una pandilla bien organizada y operan como traficantes de personas. Su objetivo son las chicas pobres y en particular niñas menores cristianas, porque estas personas son vulnerables. Las personas acusadas de este crimen son Muhammad Ashik Hatoy y su esposa Hasina de Sadikabad y además Muhammad Imran de Multan. Quiero agradecer al gobierno de Punjab y particularmente al gobierno de Sindh. Gracias a su intervención, estas niñas fueron recuperadas y el papel de la policía fue muy solidario y muy positivo. Le agradecemos al gobierno pakistaní por proteger, salvaguardar y devolver a estas niñas cristianas a sus familias. Pero aún así, sigue habiendo un desafío, porque después de un tiempo, estas personas influyentes las persiguen y van tras ellas porque son pobres y vulnerables. Así que queremos pedirles que por favor oren por ellas y por su futuro, por los desafíos que enfrentarán en el futuro cercano. Que Dios las proteja. Padre, saludamos por supuesto como usted la acción de la policía y del gobierno en este caso, pero lamentablemente esto no es un caso aislado. Este tipo de secuestros y de ventas de pequeñas es algo que sucede con mucha frecuencia en Pakistán. Hay otro caso que quisiera mencionar, ya que como usted ha dicho, ocurren de forma habitual. Se trata de otra chica cristiana. Su nombre es Ruth, de 25 años, oriunda de Hyderabad. Es graduada como profesora. Fue a ver a Muhammad Asam Shah, abogado y dueño de una escuela, para una entrevista de trabajo en la escuela como profesora.
Y allí, durante 2 o 3 días, él le hizo falsas promesas. Regrese mañana. La hizo sentarse y esperar. Y después de 3 días, intentó violarla. Así que como la chica era madura, sabía muy bien cómo defenderse. Por suerte se salvó. Y después la noticia llegó a nosotros y a los activistas de derechos humanos. Y luego la gente alzó la voz. Lamentablemente, en los primeros 2 o 3 días, su denuncia no fue registrada por la policía local. Y fue luego, cuando la noticia se extendió por todas partes, que la tomaron en cuenta y presentaron la denuncia formal. Si me lo permite, hay otro caso, el de una niña de 10 años de nombre Dia. Su padre ha muerto y su madre trabajaba como empleada doméstica en la Universidad de Agricultura de Sargodha. Esta pobre chica fue a comprar leche donde un vecino cercano, un abogado influyente que también trabaja en la universidad y que conoce la situación pobre y vulnerable de la familia. Este hombre se aprovechó de esta situación y violó a esta niña menor cristiana en múltiples ocasiones. Y también la amenazó. Ahora estamos buscando y pidiendo al gobierno de Pakistán que haga justicia y apoye a esta alma inocente para brindarle justicia y seguridad a esta familia. Es lo que queremos hacer también aquí, Padre, dando a conocer esta vulnerabilidad de crímenes que sufre la comunidad cristiana, chicas cristianas, muchachas cristianas en Pakistán, para que aumente la presión, de alguna manera contribuir a esa presión, sana presión contra el gobierno de Pakistán para que acabe con esta ola de atropellos y crímenes atroces contra niñas, muchachas cristianas en Pakistán. Padre Lazar, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Quiero agradecer al equipo de EWTN y también quiero agradecer a toda la comunidad de habla hispana. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Las secuelas de las guerras suelen extenderse mucho más allá de los campos de batalla, afectando profundamente la vida de miles de familias. En Gaza, la guerra ha dejado una huella especialmente dura en la infancia, donde familiares y cuidadores se enfrentan el desafío de reconstruir la vida de los huérfanos. Conozcamos algunas de esas historias. Tamim Nofal, de 5 años, y su hermana Ranin Nofal, de 3 años, perdieron a sus padres en un ataque aéreo israelí contra Hamas. Su abuelo, Mahmoud Nofal, ahora es padre y madre para ellos. Es difícil reemplazar el amor y el cariño de un padre y una madre. Es difícil compensarles por tantas cosas. Yo soy su sustento, los baño y les proporciono todo lo que necesitan. Mahmoud pasa sus días entre las tiendas de campaña y en busca de comida para sus nietos, a quienes espera verlos crecer. Les doy comida, bebida y aseo. Su padre era mi hijo. Ojalá estuvieran aquí para ellos. A pesar de todo, Tamim y Ranin siguen riendo y jugando con su abuelo en un territorio transformado por la guerra. Otros 5 huérfanos que también perdieron a sus padres en el conflicto juegan dentro de la casa de su tío Salah, quien vela por ellos. Sus necesidades son muchas. La más pequeña, Habiba, tiene 5 años y el mayor, Mohammad, 12. Necesitan muchas cosas. Para la escuela necesitan libros. Necesitan ser como los demás niños y no sentir la carencia ni el vacío emocional que dejó la ausencia de sus padres, así como la falta de recursos. Salah hace todo lo posible para que no les falte nada. Su esposa lo ayuda, al igual que su hermana, cuyo esposo también murió en los enfrentamientos, quedando con 3 hijos. Así se ayudan mutuamente, cuidando a los 8 pequeños. Por mucho cariño, ropa, viajes, comida y bebida que les proporcione, jamás podré reemplazar ni siquiera el 1% de su familia, de su padre y de su madre. Todo lo que les ofrezca siempre será insuficiente. Según UNICEF, más de 56.000 niños han perdido a uno o a ambos padres durante la guerra entre Israel y Hamas en los últimos 3 años, mientras que el desplazamiento generalizado, la desnutrición y el trauma siguen marcando todos los aspectos de la infancia en Gaza, a pesar del acuerdo de paz, reporta Associated Press. Israel sigue bombardeando la franja en busca de los territorios de Hamas. No obstante, el alto al fuego alcanzado en octubre del año pasado. Por otro lado, en Venezuela, las hermanas carmelitas de la Madre Candelaria ofrecieron esta semana una actualización de la causa de canonización de su fundadora, la Beata Madre Candelaria de San José, y reflexiones sobre el valor de su figura para toda Venezuela. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta. Desde su casa generalicia en Caracas, las hermanas carmelitas nos cuentan que la Beata Madre Candelaria de San José nació el 11 de agosto de 1863 en Altagracia de Orituco, en los llanos venezolanos,
y fue bautizada como Susana Paz Castillo Ramírez. Animada por su párroco, el padre Sixto Sosa, quien sería luego obispo, se consagró al servicio de los enfermos en el Hospital de San Antonio. Junto a Monseñor Sosa fundó en 1910 una congregación religiosa dedicada al servicio de los pobres, con el nombre de Congregación de las Hermanitas de los Pobres de Altagracia de Orituco, que luego se agregó a la Orden Religiosa del Carmelo. Hoy son conocidas como Hermanas Carmelitas Venezolanas o Carmelitas de la Madre Candelaria. Madre Candelaria es una de ellas, una mujer venezolana aguerrida, determinante, que con su genio femenino marcó una huella en la historia de Venezuela que hoy perdura. La hermana María Angeli Ramírez, vicepostuladora de la causa de Madre Candelaria, detalla cómo va el camino recorrido para elevarla a los altares. Como parte del trabajo de la causa está la investigación de todos esos favores y milagros que llegan a nosotras a través de las redes sociales, a través de nuestras casas en la congregación. Y como bien decía, se han estado investigando varios casos. Actualmente puedo decir que no hay ninguno que me dé a mí la certeza de dar un siguiente paso. Es una investigación muy exhaustiva, aún seguimos investigando algunos, sin embargo, como algunos de ustedes saben, se requieren varias cosas y una de esas es que se tengan todos los exámenes médicos realizados al paciente, además de todos los detalles y los testigos. Si falta algo, puede que eso retrase el camino, así que siento que es un trabajo de mucha paciencia y confianza en la misericordia de Dios. Las hermanas carmelitas venezolanas piden que cualquier posible milagro atribuido a la intercesión de la Madre Candelaria sea compartido con la congregación a través de las redes sociales o directamente a ellas. Una mujer que desde su juventud se caracterizó por entregarse desde lo que ella era. Madre Candelaria no era una mujer que tuviese dinero, al contrario, queda huérfana de padre a los 7 años, de madre a los 24 y se hace cargo de su hogar. Para la Madre Luisa Córdoba, superiora general de la congregación, los venezolanos deben prestar más atención a su propia historia de santidad, rescatando y valorando el ejemplo de sus santos o los que están en proceso. Dios quiera que nuestros ojos se aclaren y veamos tantas maravillas que Dios ha hecho con nosotros y nos haga pedir la intercesión de nuestros santos, en este caso pues de la Beata Candelaria, para seguir viendo milagros, para seguir viendo cosas que nos parecían imposibles, pero que con la ayuda del Señor, del que todo lo puede, sí se pueden lograr, sí las podemos vivir, sí las podemos disfrutar. La Madre Candelaria espera ser inscrita en el Libro de los Santos junto a la Beata María de San José y otros venezolanos insignes que trabajaron por Dios y por el país a lo largo de la historia. En Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.